Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo. Y hoy tenemos a un invitado, a un protagonista, más que a un invitado, porque es un hombre que ha sufrido en sus propias carnes y en las de su familia las tonterías, las estupideces de una ley que en su momento creó el señor Zapatero, apoyándose en algo que ya le había dejado, en un camino que le había dejado abierto el PP el año anterior a que él entrase como presidente, y es una reforma que se hizo del Código Penal. Y bueno, concretamente, ahora tenemos a una... Es que no hay calificativos que no me puedan llevar al juzgado para definir a la señora ministra de Igualdad, de modo que vamos a dejarlo en la señora ministra de Igualdad. Y bueno, pues ese invitado, ese hombre, esposo, padre, etcétera, que ha sufrido los embates de la pandilla de descerebradas estas que viven del cachondeo de los chiringuitos, pues está sentado aquí a mi izquierda y se llama Fran. Buenas noches, Fran. Buenas noches. Mucho bueno, gusto. Fran, te hemos traído aquí porque creo que nos tienes que contar muchas cosas de primera mano y no soy yo quien las tiene que contar, sino eres tú. ¿Por qué estás aquí? Bueno, yo soy víctima de lo que no se llama alienación parental, porque parece que esta palabra no existe. No existe. Esto de boca de asuntos sociales, a los que fui a pedir ayuda, y bueno, parece ser que siendo hombre ninguna institución pública te ayuda. Entonces yo llevo 107 días sin ver ni saber nada de mi hijo, que no sea a través de los medios sociales que tengo, como la aplicación del colegio, ver cuándo falta asistencia, cuándo no deja de faltar y cosas así. Su madre a mí no me informa de nada, por qué falta ni por qué deja de faltar del colegio, y 107 días en esta situación, sin saber absolutamente nada de mi hijo. Bueno, poquito a poquito nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo. ¿Y por qué ha surgido este tema de que lleves 107 días sin ver a tu hijo? Porque supongo que cuando tú te separaste o divorciaste, bueno, se harían algún tipo de medidas de tipo legal en el sentido de que tú pudieses ver a tu hijo, ¿no? Sí, el divorcio me llega en febrero. Y bueno, un tema aparte es que ella intenta que no se cumplan esas medidas alegando enfermedades del niño y demás, como suelen hacer este tipo de personas. Y poco a poco el niño cada vez, bueno, del día a la noche, o sea, tuvo un cambio abismal. O sea, del primer fin de semana que vino al siguiente, el cambio fue abismal, ya, porque ella, claro, ya ella era consciente y ya sabía que yo tenía una nueva pareja. Y bueno, el cambio fue abismal del niño, pero poco a poco fue el cambio aún peor, empeorando, hasta que llegó el momento de que le daban ataques de ansiedad, hasta el punto de hacerse pis encima el niño. Y tuve que tomar la decisión en agosto, el 1 de agosto de este año, decir, pues, hijos, no quieres estar aquí, quédate con tu madre, ya algún día llegarás. Porque mi hijo necesita asistencia psicológica, pero esto es un punto importante, tendría que decir que desde mayo lleva sin asistirla, porque la madre me engañó, alegando que le iba a cambiar de centro, y firmé la baja del centro psicosocial donde mi hijo daba la psicoterapia, y firmé las correspondientes autorizaciones del otro centro, asesorado por Asuntos Sociales, que me dijo que el otro centro iba a ir mejor para el niño porque ellos tenían más contacto y podían ver más el desarrollo del niño. Pues la madre, ni corta ni perezosa, pues firmó la baja del centro, pero no firmó en ningún momento las autorizaciones del nuevo centro, con lo cual desde mayo de este año mi hijo lleva sin dar terapia. Entonces, en esos 2 meses el estado de mi hijo psicológico se vio muy muy afectado, y hasta el punto de eso, de que él le supone un estrés, una verdadera angustia estar conmigo, porque piensa que es una traición hacia su madre. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 7 años, pero mi hijo tiene un retraso madurativo debido a TDAH, que se le ha dado de mí. Yo soy TDAH también, y tiene diagnosticado una minusvalía del 33%. Sí, eso también influye. ¿Y cuánto tiempo hace que existe la situación en la cual tú no estás con tu exmujer y por lo tanto tu hijo se ha convertido en moneda de cambio por parte de tu mujer? Pues esta situación de moneda de cambio se arrastra desde que nace el niño. O sea, yo ya siempre digo que nunca me han dejado el padre que yo he querido ser.
O sea, si no actuaba como ella pensaba que yo debía de actuar, ya había insultos, vejaciones, incluso verdaderas amenazas y algún atentado físicamente contra mí. O sea, todo eso desde que el niño nace. Yo en 2016, cuando yo le digo ya que no puedo seguir con la situación, que me tengo que me quiero separar, que yo no quiero seguir con él, porque previamente había estado en un psicólogo y el psicólogo no me lo decía claramente, era una psicóloga, pero me insinuaba todo el rato que no podía seguir así, que mi relación era muy tóxica y que no podía seguir así. Pues desde el 2016 se va arrastrando esa situación de que el niño es el objeto para tenerme a mí controlado y retenido. Bueno, es una situación muy dura porque prácticamente me dices del 2016, sí, aparte es decir, perdone que le interrumpa. Sí. Claro, el niño 2016 tenía 1 año y poco, cumplía 2 años en 2017, del 1 de enero. Pero claro, a mí se me retrasó todo también con la pandemia de por medio. Fueron años que cerraron juzgados, se taponó mucho la justicia, los abogados estaban colapsados para demandas y demás, y todo hizo que se retrasase mucho más. Y que, claro, la situación mía empeorase. Tú, la situación con tu ahora mismo de estar divorciados. Sí, estamos divorciados desde febrero de este año. No recuerdo si es desde el 8 de febrero que salió la resolución. El juicio fue en diciembre del 2021 y el divorcio salió en febrero. No recuerdo bien si fue el 8 de febrro. Así de cabeza no. Bueno, no aproximadamente. Sí, aproximadamente. ¿Vivís en la misma ciudad o en el mismo Vivimos pueblo? a 2 kilómetros el uno del otro. Yo resido en Valdemoro y ella reside en Pinto, el que era el domicilio familiar. Bueno, eso es prácticamente es una cosa que se puede hacer andando, simplemente. Sí, o sea, sí. De hecho, tampoco es tan complicado. Sí, de hecho, cuando la nevada está tan gorda, la Filomena, tuve que dejar el coche tirado y me tocó ir matando a través de la nieve. Bueno, lo cierto, por lo que me estás comentando, es que tu hijo no quiere estar contigo. No, perdón que matice porque... A ver, cuéntame exactamente qué es lo que... Es que yo también me he gastado mucho dinero en psicólogo. No puedo llevarle psicólogo porque la madre se niega rotundamente. Además, me lo pone en mayúsculas en correos electrónicos y en WhatsApp. Yo no apruebo eso, entonces yo no puedo llevarle, pero yo me pago a mi psicólogo para que me orienten cómo llevar la actitud o cómo orientar la educación de mi hijo. Y me dicen que un matiz importante es que el niño nunca me dice yo no quiero estar contigo. O sea, él no es que no quiera estar conmigo. Me dice, yo me quiero ir con mamá. Yo quiero estar con mamá. Entonces es una dependencia emocional que ha creado ella del niño. Es como que él siente la necesidad de estar con ella porque le debe algo. O porque siente que solo ella sabe cuidarle. Y esa dependencia emocional, no sé, también para tenerte a ti cogido, porque el niño te tiene a ti cogido y ella le tiene cogido al niño. Por supuesto, no me cabe la menor duda que es que la ha cosificado, o sea, la ha convertido en un objeto, concretamente en un misil, para destruirme y usarlo de arma contra mí. Aparte de todo esto, normalmente este problema que suele surgir con separaciones, divorcios y bueno, pues esta alienación parental que no existe, según los que entienden de esto de manera oficial, pues suele llevar aparejadas más cosas. Tú has tenido problemas de denuncias de malos tratos. Yo siempre digo lo mismo. Denunciarme lo que denunciarme, menos por malos tratos y abusos sexuales, me ha denunciado yo creo que prácticamente por todo. Por fraude, por robo, por apropiación indebida. Eso sí que es nuevo para mí. No, sí, bueno, es que sí, es que... Cuéntame, ¿cómo va eso que estás, pues, hablando? Yo, bueno, desafortunadamente fuimos de esas hipotecas suelo que hubo en su momento. Cuando yo abandono el domicilio familiar, ya le digo por allá de cuando yo consigo abandonarlo en 2018, pues la suerte o la desgracia quiere que el banco le dé por ingresar todo el dinero de ese que nos habían cobrado de más en lo que era la cuenta familiar, cosa que yo ya ni tenía tarjeta, ni cartilla, ni nada, cosa que yo no toco ningún dinero. Yo dejé esa tarjeta con 27.000 euros y cuando fui a echarle manos, todo esto tengo pruebas, o sea, aquí Jesús las ha podido ver, sí. Y yo cuando voy a echarle manos había 14.000 euros, o sea, todo lo demás el dinero se había fumado. Entonces, lógicamente, yo habiéndole requerido a ella que me ingresase esa parte proporcional que me correspondía, ella se dice que ahora no, que la voy a tener que pedir vía judicial. Entonces yo consulto a mi abogada y mi abogada me dice que no, que habiendo una disolución matrimonial yo tengo derecho a coger mi parte, y como si lo quiero coger todo lo que hay en la cuenta, ya que ella se ha gastado un dinero y yo por no tener problemas digo, pues cojo la mitad, que es lo que me corresponde.
O sea, cogí 7.000 euros, dejé 7.000 en la cuenta. Peras partidas a partes iguales. Pues ella, al ver eso, aparte de llamarme, insultarme y demás, se coge al cuartel de la Guardia Civil, intenta hacer la devolución de esa transferencia haciéndose pasar por mí, y como no le cuadraba al banco, me llamaron desde el banco: oye, tú estás intentando devolver una transferencia. Y digo, no, yo en ningún momento, será una tercera persona que se está haciendo pasar por mí. Ni corta ni perezosa, coge al niño, junto al niño, se va al cuartel de la Guardia Civil y me denuncia por una apropiación indebida de 7.000 euros. Caramba. Esa, una de ellas. Bueno, la verdad es que no estamos solos aquí. Se me ha olvidado presentar a Jesús, pero es que paso de él, ¿no? ¿O no? No. Bueno, a Fran, que nos hemos lanzado rápidamente a que nos cuente su historia, lo ha traído hoy Jesús Muñoz, que, bueno, no es que seamos amigos, somos algo más que amigos. Cuidado que te buscas enemigos ahora como si seas amigo mío. No me importa. Eres, digámoslo así, mi ex soldado favorito. Bueno, mi infante de marina favorito. En fin, Jesús, tú conoces muy bien el asunto de Fran, que es un asunto que tiene mucha tela. Y creo que tú, con tus preguntas y con tus afirmaciones, teniendo a Fran al lado, puedes hacer que afloren muchas más cosas interesantes que a la gente le puede gustar y sobre todo le puede ayudar, porque este programa lo hacemos para ayudar a gente que tiene problemas como Fran. Pues en primer lugar, darte las gracias como siempre, porque siempre hemos tenido la puerta de tu casa abierta para decir estas cosas, y normalmente gracias a Decisión Radio también. Y gracias a Fran, porque él lo sabe, el aprecio que le tengo. Él sabe lo que cuesta contar esto, darte una cámara y contar tu vida personal. Pero yo creo que es el último resquicio cuando dices soy el último soldado y o lucho o muero. Es la única opción que te dejan ya, porque jurídicamente, socialmente, cuando hablo de servicios sociales, a nivel político no existimos. Y cuando ves a un papá desesperado, me remito a algo muy sencillo. Cuando se decide dar el premio a Fran, uno de los premios, prácticamente puedo decir que se quedó en shock, no se lo esperaba, y sus palabras fueron: esto no acaba aquí, voy a seguir luchando, porque principalmente mi lucha es por esto que tengo aquí, ¿no? Por el niño que le acompañaba. Fran, yo siempre digo lo mismo. Cuando uno empieza, si yo te hubiera contado algo parecido a lo tuyo, no voy a contar mi película porque es ya sumamente conocida, si yo te hubiera preguntado, ¿tú crees que tu expareja o tu mujer, la madre de tu hijo, es capaz de hacer algo así contra su propio hijo? ¿Tú me hubieras creído o no? Yo sí te hubiese creído, porque sé la persona que es. Entonces, tú conoces bien mi historia. Yo soy víctima de una mala educación. Entonces, yo sí me hubiese creído que ella hubiese sido capaz de todo, o sea, por dañarle, porque yo sé que ella es de bandos: o estás conmigo o estás en contra mía. Lo que jamás me hubiese pensado es que con la relación que yo tenía con mi hijo, es que se me ponen los pelos de punta ahora mismo, que yo pudiese haber perdido esa relación. Yo era un superhéroe para mi hijo. Para mi hijo estaba su padre y el resto de los mortales. O sea, y jamás hubiese pensado que hubiesen podido destruir la imagen de su padre en la cabeza de mi hijo. Jamás en la vida. Cuando alguien te dice, me acuerdo yo una frase que te dije: todos somos alienadores, todos. Sí. Hombre, Jesús, sí. Todos los que hemos sido padres, hemos inculcado algo en la mente de nuestros hijos, para bien o para mal. Y pongo un ejemplo sencillo. ¿Quién no ha hecho creer, malmetiendo la cabeza de su hijo para un fin bueno, crear una expectativa positiva? ¿Quién no ha hecho creer a sus hijos que existe el ratoncito Pérez, o los Reyes Magos o Papá Noel? Entonces mi pregunta es, si Irene Montero ha inducido a mentir a sus hijos con cosas que no existen para un fin bueno, para darle 5 euritos, para cuando se cae un diente, para que guarde una botella de leche y unas galletitas para los camellos, ¿cómo no va a existir lo mismo para un fin malo? Es decir, papá se ha juntado con otra persona, ya no te quiere, ya es un niño de segunda, va a tener otros hijos y a ti te ha abandonado. Y al final creas una expectativa negativa sobre algo positivo, que es tu padre. Digo en este caso tu padre porque Fran también. Sí. Yo era, y además, José Antonio, ¿te acuerdas que entrevistamos a la asociación Stop SAP Basta Ya, en el que la mayor parte de las mujeres, padres afectados eran madres? Entonces, claro, la pregunta que te hago, Fran: ¿se puede ser víctima de SAP a cualquier edad, siendo niño,
¿Y cualquiera puede inducir a malmeter a un menor tan fácilmente? Por supuesto que se puede. De hecho, no estamos hablando aquí de cosas de padres o madres. Yo cuando me entrevistaste, acuérdate que te dije que había una mamá que tenía mucho miedo. Incluso es raro porque siendo ella la custodia de los niños, o sea, está alienada y los niños no quieren casi hablar con ella ni interaccionar con ella. Eso es cosa de gente que tiene ese perfil. Normalmente tienen un perfil narcisista que es, tú me has dejado, tú tal, pues yo te voy a dar con lo que más te duele. ¿Qué puede ser lo que más nos duele a un padre de verdad que queremos a nuestros hijos? A mí que me toques el bolsillo con que tenga que pagar la hipoteca, la mitad de los gastos de la casa o una pensión desorbitada como me han puesto, pues no me duele, saldré como sea adelante. A mí me duele que me toques a mi hijo. Entonces cualquier persona de cualquier edad puede alienar a otra. Incluso yo me siento alienado en su día. O sea, si me alienó a mí, como digo yo, con 38 años que tendría entonces, ¿cómo no va a alienar un niño de 7 años? Pues claro que cualquier persona puede alienar para bien y para mal a un niño. Escuchando esto, José Antonio, se le ponen los pelos de punta porque la frase esa que hemos escuchado muchas veces de el interés superior del menor, ¿dónde queda? En ningún sitio. La verdad es que lo del interés superior del menor, y a lo largo del programa de hoy lo vamos a ver, sobre todo con el caso de Avellaneda, no existe. Existe frente a las cámaras de televisión o los micrófonos de la radio, pero cuando llega la hora de la verdad, aquí el interés que vale es el de determinadas personas que son capaces de hacer que los jueces o quien sea responsable de la acción social vaya a su favor, independientemente de que lleven o no razón, por desgracia. Y cada día más se está dando este hecho. No hay nada más que ver la actitud de la señora ministra de Igualdad, lo que está haciendo, sus últimas declaraciones, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? De que en España se secuestra mujeres, se las mete en un camión y se las fuerza, se las retiene y se las obliga a que no aborten, ¿no? Hay muchísimos jueces, por desgracia, muchísimos fiscales, muchísimas personas que están en la Administración de Justicia y también en la policial, y por policial no solo entiendo a la Policía Nacional, sino cualquier policía, que bien por no complicarse la vida o bien por otros motivos, están facilitando situaciones como las que tiene Rafa, ¿no? Y yo le quería preguntar... Fran. Le he llamado Rafa, desde luego, ¿cómo estoy? Fran, vamos a ser serios. Sí. Tú que has conocido a tu hijo desde un primer momento hasta que empieza a surgir esto, sí, y que tú mismo has dicho que tú eras el héroe. Sí. ¿Puede ser que haya conseguido alienarlo, pero para siempre? ¿O tú crees que eso se va a revertir cuando tu hijo sea capaz de valorar la situación real? A ver, yo que sé, ahora mismo he leído más libros que un psicólogo de esto, prácticamente. Yo creo que la situación, de los 3 niveles que tiene la alienación parental, mi hijo claramente está en el último nivel. O sea, lo de mi hijo es irreversible. O sea, yo tengo claro que va a ser casi imposible, perdón, que mi hijo vuelva a tener conmigo una relación padre-hijo como lo que se entiende como una relación padre-hijo. Podrá tener una relación pues como la que tiene un tío con un sobrino que se va bien, o entre 2 primos. Lo siento. Pero padre-hijo va a ser muy difícil porque está en un nivel ya muy extremo. Va a ser muy difícil. Y, sí, y en caso de que llegase, pues muchas veces te llegan niños que son verdaderos dictadores, emperadores, que te llega el caso, que estábamos hablando ahora mismo del caso de otro compañero, que decir, ¿y ahora qué hago con él? O sea, yo me siento delante tuya, vale, llevo sin verte X años y sé que te llamas Rodrigo, tú sabes que me llamo Fran, yo sé que eres mi hijo y tú sabes que soy tu padre, de que nos conocemos. Si llevamos 10 años sin vernos. Qué palabras más fáciles y qué tan difíciles de digerir, ¿eh? Difíciles, y lo estoy diciendo, estoy intentando tragar saliva y que no se ve, pero es que es difícil decir, o sea, asumir, llegar el momento de asumir y decir, he perdido a mi hijo, lo tengo perdido, sé que jamás voy a poder tener con él una relación padre-hijo normal, porque siempre le quedará el pozo, la semilla esa, de que tu padre era malo, tu padre te ha abandonado. Tu padre, porque a lo mejor él me puede ver, a lo mejor, y dentro de muchos años verá todos estos vídeos que estoy haciendo o estas entrevistas y dirá, coño, pues mi padre parece que es un tío cojonudo, ¿no? Pero es que si me han dicho esto, si el río suena, agua lleva, como dice muchas veces Jesús de ciertas cosas. Entonces, siempre le va a quedar ese pozo ahí.
Jesús, una pregunta para ti. ¿Tú crees que hay mucha gente en esta misma situación? Es una expresión muy significativa. Perdón. Pero vamos a suponer que se han producido en España, por poner una cifra, o sea, es una cifra cualquiera, 100.000 divorcios con hijos pequeños. De esos 100.000, ¿en cuántos crees tú que se puede dar esta situación en cualquiera de los 3 niveles? No vamos ya a discernir de cuál, sino en que haya un mínimo de alienación parental. Pues mira, ayer he estado preparando casualmente una ponencia que me ha pedido que le ayude a un chaval de 15 años de un colegio de Córdoba, que la va a preparar con su tutora. Van a hablar de ideología de género, de denuncias falsas y desprotección de niños y de hombres. Lo siento, feministas, pero hay gente que empieza a despertar, chavales con 15 años. Y preparándole la ponencia, descubro que, por ejemplo, en Madrid, el 60% de los niños en la Comunidad de Madrid están en salud mental. Han aumentado un 47% los casos en el País Vasco y otro 38% en Murcia, Málaga. Es decir, yo no voy a hablar de alienación parental, pero lo que sí que es verdad que este algoritmo suicida de ideología de género, de la facilidad de que un matrimonio se junte y se separa. Yo me puedo casar con mi mujer, separarme, pero el momento que tienes un niño no es una tele que tú apagas y desconectas. Un niño tiene que tener una estructura estable a lo largo de su crecimiento. Incluso con 18 años tienen cierta inestabilidad porque piensan que lo saben todo hasta que la vida les golpea. Si tú esa pequeña estabilidad que empieza a formar su personalidad entre los 3 y los 11 años se la arrebatas, como es el caso de Óscar, mi hijo, y le presentas a su padre 13 años después, indudablemente, hola, ¿qué tal? Encantado. Y tú quién eres y quién soy yo. Por ejemplo, puedo tener casi más relación contigo, casi no, tengo más relación contigo, más amistad que con mi propio hijo, con el que me he tirado 13 años sin verle. ¿Eso cómo se digiere, José Antonio? Entonces, ¿cuántos casos y como estos? Pues si tú me dices que hay aproximadamente, cifras, llevamos 8 millones de divorcios en los últimos 15, 20 años y échale 2 millones de procesos judiciales 2004-2022, pues calcula aquí una media entre civiles y temas penales, prácticamente en más de 200 y pico, 300.000 niños al año se quedan sin padre. ¿Por qué? Porque en una demanda civil de guardia y custodia, prácticamente, aunque digan lo que digan, las cifras se cocinen, en los últimos años va modificándose, pero aproximadamente un 70% de los divorcios, la custodia son monoparentales maternas, las mismas que se quejan del techo de cristal y la discreción salarial. Porque claro, quieren estar en Roma, ser papa, juez y parte. Entonces, todo no se puede. ¿Qué significa esto? Que si de alguna manera la gente, y especialmente el mundo feminista, no se conciencia de que esto es una responsabilidad de todos, los niños, y no lo digo yo, lo dice un estudio, por ejemplo, como el Dr. Warren Farrell, de 30 años de experiencia, que ya me lo has escuchado decir alguna vez, donde los últimos de los 28 grandes asesinos a lo largo de la historia de Estados Unidos, 26 crecieron sin figura paterna. Si eso es un caldo de cultivo para España, que somos el experimento de medio mundo, pues imagínate la cantidad de problemas sociales, de delincuencia, abortos que se van a generar, problemas con el alcohol, las drogas, abandono de estudios que vas a generar en hogares donde prácticamente se ha hecho la vasectomía al padre y desaparece la vida de un niño. Lo normal es que a partir de los 3-4 años el padre desaparece de la vida del niño, que es un pilar fundamental a nivel emocional de la estructura de crecimiento de un niño. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos depara? Pues a mí me parece cuanto menos peligroso. De hecho, complementando esto, el número de suicidios en menores ha aumentado muchísimo. O sea, a eso iba yo, precisamente, con nuestros amigos de la barandilla, lo hemos hablado. En España los suicidios se han multiplicado por 4 en los últimos años, siempre teniendo en cuenta que hay mucho suicidio encubierto, es decir... Los que lo intentan y lo consiguen, que son 5 veces más. Hay gente, y luego además que hay accidentes de tráfico que no son accidentes de tráfico, efectivamente, accidentes de trabajo que no son accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Aparte de que, muchas veces no merece la pena hacer una autopsia por determinadas circunstancias legales, no porque yo diga que no merece, sino porque las autoridades del momento lo deciden así, y el número de suicidios, sobre todo en jóvenes, como ha dicho Fran,
es verdaderamente alarmante. De todas maneras, lo que es verdaderamente alarmante es que un país en el que cuando yo era niño no había prácticamente, no existía este problema. Sí, había familias que se desestructuraban, que eran las mínimas, se podían contar con los dedos de las manos casi, a que actualmente existen más familias desestructuradas que familias que resisten. O sea, cuando yo le digo a alguien que llevo 48 años casado, la gente me dice, te mira raro. ¿Cómo puede ser, no? Pues mire, es muy fácil, aguantando un poco, porque yo tengo mis fallos y mi pareja tiene los suyos. Entonces, si cuando ella mete la pata, yo pido el divorcio o al revés, pues habíamos durado un año. Pero cuando tienes un poquito de correa, es como se aguanta. Hemos creado, y me incluyo por desgracia, hemos creado una situación en la cual la gente no aguanta, la gente es hedonista, es narcisista, y al final ese narcisismo es el que lleva a la situación de Fran, ¿verdad? Aquí de todas maneras tengo yo una teoría, tengo que rebatirle un poco. A ver. Porque yo, como siempre digo a Jesús, yo soy víctima de una mala educación. Y mi madre siempre me decía, es que hay que aguantar, es que ya no se aguanta nada, es que... A ver, yo ahora mismo estoy con una persona estupenda, Jesús le conoce, es la que me ha salvado la vida prácticamente, y sin prácticamente es la que me ha salvado la vida. Y tenemos nuestras discusiones, y no nos vamos a separar porque discutamos de qué color queremos las cortinas, o si he puesto las cortinas más para acá, más para allá. Hay gente que se separa por pero eso. Lo que no se puede, pero lo que no se puede aguantar son cuando ya hay falta de respeto, insultos, agresiones físicas. Siempre cuando José dice aguantar es no la excusión de las cortinas, ni me ha puesto por eso muchas digo que sales, siempre es simplemente matizar lo que ha dicho, que sí, lógicamente yo con mi mujer pues no podemos, somos dos personas diferentes, somos individuos independientes, no vamos a estar de acuerdo 100% por todo, y lo que digo, no te vas a separar por una discusión de las cortinas, o si hoy haces arroz o pasta, pero tampoco hay que aguantar no hay que aguantar un maltrato, ni por parte de un hombre ni una de mujer. Efectivamente. Bueno, pues siento deciros que nos hemos quedado sin tiempo, que es el problema que tiene la radio. Yo me gustaría, si Fran quiere mandar algún mensaje, porque Jesús ya lo ha mandado muchas veces. Sí. Lo manda continuamente. Jesús es un hombre que ha sufrido lo mismo que tú, que al final recuperó a su hijo, pero entre comillas, como él mismo dice, es decir, lo recuperas y te encuentras con un desconocido, ¿no? Y cuando ya te encuentras con un desconocido, cuando ya el desconocido se afeita, pues tiene que haber muchos nexos de unión. Sí. Fran, pues ¿tú qué puedes decirle a la gente que se encuentra en la situación que tú? A la gente que se encuentra en la situación que yo, que hay que luchar. Hay que luchar porque la única manera de cambiar esto es desde abajo de las instituciones. Desde aprobar como aprueba México que la alienación parental sea un delito, penado con prisión, y que en cuanto haya el más mínimo indicio, o sea, que ya actúe la justicia, porque esta se espera de la justicia. Hay un chaval en Granada que lleva 400 y pico días esperando el juicio por una denuncia falsa de abusos sexuales a su hija. O sea, la justicia no puede tardar tanto en actuar, porque llega un momento que ya es irreversible, como hemos dicho, este patrón de alienación con los niños. O sea, esto tiene que empezar a cambiar y tiene que ser penado, igual que se pena un maltratador de verdad, se tiene que penar una alienadora, porque en realidad la víctima es el niño, que es el que sufre un maltrato infantil. Entonces, al mínimo indicio de alienación, esa señora tiene que estar automáticamente privada de custodia, orden de alejamiento de su hija, igual que le hacen a hija o hijo, igual que le hacen a un varón en caso de denuncia falsa, y cambio de custodia. Y tiene que ser rápida la justicia, porque llega un momento que es irreversible. Pues sí, efectivamente, es irreversible. Además, tú lo has dicho muy bien, lo has dicho en caso de denuncia falsa, claro, que son el 95% o más de las denuncias que se hacen en este país. Bueno, nos hemos quedado ya definitivamente sin tiempo y, queridos amigos, continuamos con nuestro programa del día de hoy.